Hola, puede que estés cambiando las ruedas de tu coche, preparando unas gachas de avena o escuchando una tediosa conversación sobre los precios de los aspiradores. Si estás ahí, te doy la bienvenida a la Rapacalia, un espacio de medios modestos, casi absurdo, y sin temática definida, pero con una única y firme intención, que olvides tu soledad mientras escuchas las cosas que salen de mi cabeza. A cambio, he preparado café y pastel de zanahoria. Afuera está nevando y solo faltas tú. Vamos, ven. Hola, sed bienvenidos a la Rapacalia. ¿Cómo estáis? ¿Habéis tenido una buena semana? Espero que sí. En esta ocasión emito desde la Feria Medieval de Equinés, donde como ya sabéis soy muy aficionado a coger máquinas del tiempo y a escapar de, del invierno que no se acaba nunca. Así que en esta ocasión desde Equinés, que está aquí en Osteyotland, una región muy bonita, ha sido ver unos caballeros y ver un poquito de magia, de juglares, ha estado bien. Así que queréis veniros, pues ya sabéis, en estos fines de segundo fin de semana de mayo en Equenés, el castillo, se hace una feria no tan bonita como la de Vic, pero se le parece. Bueno, y os voy a hablar de un juego que para mí tuvo una especial significancia. Es un juego que, bueno, en aquella época, ¿no? Comenzaba la informática, las videoconsolas, y era otra forma de jugar. Yo siempre había jugado con mis muñequitos, mis Joes, mis Pennypon, lo que fuera. Oh, no, 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 no. pero... Gracias, mamá. Pero bueno, cuando llegó la revolución de los videojuegos, pues bueno, me alegra formar parte de aquello. Al menos, pues bueno, de la historia, de la forma que os contaré. Como ya sabéis, no le quiero dar a este espacio, programa, llamadlo como queráis, una aproximación erudita. Porque yo no soy ningún erudito, ni tampoco me gustan las... Me gusta el tono que se coge cuando la gente pretende hablar de esa forma, ¿no? O abordar los temas desde esa perspectiva. No tengo nada en contra, pero creo que es mejor abordarlo desde lo que cada uno percibe, ¿no? Desde lo cotidiano. Y creo que en estas rapacalias que hemos tenido, pues yo creo que ya vais pues conociendo un poco cómo manejo esto. Bueno, Heroes of Might and Magic es un nombre que tiene una gran pegada. Héroes del poder y la magia. Bueno, el 2, claro. La verdad que este juego llegó a mi vida de una forma pues muy muy especial. Me acuerdo que creo que estaba en cuarto o tercero de eso. Los que estaban conmigo me pueden recordar. Y bueno, una vez nos invitaron a casa de un colega y el bueno de José y bueno, nos sentamos ahí y descubrimos que con asombro este juego que tenía una de las mejores intros de la historia, porque era un juego que te daba la bienvenida, ¿no? Te invitaba a entrar en la historia y a jugarlo. Tienes que pensar que ahora los juegos se basan mucho en la estética y normalmente no tienen prácticamente ningún contenido más allá de gestionar pues balas y si disparar o no a la cabeza de un mutante o de un hombre Z o cualquier cosa. Nada en contra de nuevo. Eh, pero bueno, en mi época también existía pues el Medal of Honor y Counter Strike, así que no voy a ser yo quien ponga una mano en el fuego por esos juegos, pero este tipo de juegos que se hicieron durante el año 1996, un año glorioso para los videojuegos, pues apareció Heroes of Might and Magic y lo publicó New World Computing. No voy a hablar de fechas ni de, o sea, con una gran certeza, pero el 96 fue publicado, el 97 pues salió la expansión en la que podías, bueno, había como unas misiones más, ¿no? Luego ya os contaré un poquito de qué iba el juego.
Y luego pues en el 2000, en el 1998 pues apareció la versión Gold, que es normalmente la que podréis jugar ahora si la adquirís por GOG o por... Sí, por GOG la tienen y luego os contaré porque deberíais también comprarlo por allí o adquirirlo. Si lo tenéis en el CD-ROM, pues bueno, uf, eh, ponedle un marco y hacerle reverencias cada mañana. Los videojuegos enseñaban en aquella época. El otro día os deliré un poco sobre el Street Fighter y que aprendías geografía. Bueno, quizás fue un poco exagerado o generoso, pero sigo pensándolo. Al menos aprendí a ubicar dónde estaba Tailandia o al menos saber que existía ese país. Así que los videojuegos de aquella época enseñaban. En el 96 apareció este juego, como os digo, Heroes of Might and Magic 2. El 1 es una preciosidad, pero este 2, pues bueno, había tratado unos temas que os voy a comentar. Principalmente era la gestión de recursos, la estrategia y la planificación. Parecen las tres cosas lo mismo, ¿no? Pero no es así. En este juego podías gestionar, podías conquistar minas, ocupar minas, o impedir que los demás ocuparan las minas poniendo fantasmas. O podías también gestionar cuándo atacar y cómo y dónde. Y también la planificación, ¿no? Cada semana los castillos se llenaban de criaturas y tenías que saber más o menos en qué momento volver al castillo para recuperar tus criaturas. Luego ampliaré todo este tema un poco, pero para que entendáis que era un juego que no se chupaba el dedo y que, bueno, pues estuvo pensado, dirigido pues para que los chavales obtuvieran algo más que, esa, que ese chute, ¿no?, de adrenalina visual, ese chute de endorfinas de, mira, algo acaba de explotar, ¿no? En aquella época quizás los gráficos no permitían todo eso y entonces se intentaba buscar otra forma de divertir y entretener. Yo simplemente os remito a que miréis los comentarios de la gente sobre Heroes 2 en YouTube, en cualquier gameplay o en la banda sonora del videojuego, y veáis qué comentarios pone la gente, ¿no? Como la gente pues superó traumas, se enfrentó a muchas situaciones, soledad, bullying, gracias a este juego. Y la verdad que es un juego que está diseñado para jugarlo solo contra la máquina, pero también es diseñado para jugarlo con los amigos, ¿no? Como os digo, este juego fue lanzado en CD-ROM junto a una colección fabulosa en España de videojuegos, ¿no?, entre los que se incluía pues el Ishar 2, Simon the Sorcerer, ambos, Heimdall y Shadow the Comet. Bueno, de Ishar 2 pues podría hablaros otra Rappacalia, era un juego muy bonito que pues era de fantasía. En aquella época pues apostó mucho por la fantasía y era una fantasía pues que muy, muy holística, como se dice ahora, ¿no? Incluía muchos aspectos y permitía a los chavales pues bueno, eh, planear, soñar y sobre todo pues el juego de Simon the Sorcerer pues incluía también el humor, ¿no? Al menos el primero, el segundo nunca me pareció especialmente divertido, pero el primero me parece siempre va a parecer una obra maestra. Os lo recomiendo si no lo habéis jugado. Y bueno, pues Heimdall y Shadow the Comet pues son una temática vikinga y Shadow the Comet pues con referencia a Cthulhu, un juego que también pues si os gusta el terror y la estética de Lovecraft pues os recomiendo. Como os digo, la aparición de los ordenadores, los juegos en color y la posibilidad de jugar hasta 8 personas hicieron de este juego pues un exitazo, ¿no? Yo pues había jugado al Spectrum en casa de un colega y entonces pues bueno, jugamos a lo de Runner y a otros juegos, ¿no? De construir trampas para un ratón, Mortal y Filemón, juegos así que había en blanco y negro. Pero luego este juego lo que permitía era, pues lo que os acabo de decir, jugar hasta 8 personas y guardar partida. Estas 8 personas se produjo, éramos efectivamente 8 personas, 8 chavales, 8 adolescentes en una habitación y nos turnábamos para jugar y la verdad que las partidas podían durar tardes, pero, o sea, varias tardes, una partida, pero podíamos guardar partida y podíamos volver a casa de nuestro colega que es una persona generosa, muy generosa y nos ofrecía su casa, ¿no?, para disfrutar. Quiero deciros que cada uno de nosotros tenía como una raza favorita con la que enfrentarse a los demás y por extraño que os parezca nunca salimos de ahí, ¿no?
nos encantaba nuestra raza y en ningún momento habíamos llegado al punto de tener que negociar que nos gustaba y que no, ¿no? Es probable que vosotros que si estáis escuchándome y tenéis menos de 30, este juego pues os parezca que ha envejecido mal y que es una cutrez, ¿no? Que, pero sí que es verdad que si lo jugáis os vais a dar cuenta de que es muy hipnótico y que es ampliamente rejugable. Esta mañana mientras estaba preparando la Rapacalia he puesto un momento el juego para jugar y cuando me he dado cuenta he dicho, ¿what? Ya me ha pasado de aquí, ¿qué? ¿10 minutos? ¿Cuánto? ¿20? No, no, media hora, tío. Así que cuidado con este juego que tiene mucha pegada. Como os decía antes de GOG, GOG ofrece como el juego la versión Gold, pero luego os dejo el enlace en el comentario de tanto de YouTube como de iVoox para que podáis entrar. Han hecho unos fans, han hecho pues nuevas versiones del Heroes of Might and Magic, como mejorado con algunos mods, algunos cambios. Por supuesto, son una gente muy guay y tienes que comprar el juego original para que todos esos cambios funcionen, ¿no? Así que bueno, yo lo he pillado y la verdad que me ha encantado. Es una cosa que voy a rejugar. Como os digo, sí, tengo iVoox, así que podéis buscar la Rapacale en iVoox también. Algunos de vosotros me habéis dicho que queréis escucharme mientras conducís, o espero que no, por favor, conducid tranquilos. Pero sí, fregar platos o comer gachas es una gran ocasión para escuchar la Rapacalia. Así que sí, me podréis encontrar en iVoox. Y lo mismo, si os gusta, os lo habéis pasado bien, etcétera, pues comentad, y si os queréis suscribir, pues bueno, ya abro la botella de champán. Bien, lo que os decía, ¿no? Volviendo al tema, que ya sabéis que la digresión va a formar parte de la Rapacalia. Pues Heroes of Might and Magic es una revisión, fue una revisión gráfica, ¿no? Del primer juego. La verdad que el primer juego era muy bueno, era muy fácil de jugar, muy divertido. Tiene unos gráficos como más exagerados, más de dibujo animado. Y en cambio el 2 pues sí que jugaba con el pixel, ¿no? Tenía el puntito del pixel art que ahora nos gusta a todos mucho, pero que en aquella época pues bueno, fue un auténtico bombazo. El modo de jugar en ambos, para vosotros que entendéis, pues es el de 4X, ¿no? Que es el propio de los juegos de estrategia. Y bueno, en este juego tenías que construir pues un reino desde cero, ¿no? Tenías un castillo y te daban un héroe y a partir de ahí pues tenías que bueno, asegurar recursos, construir tu ejército más fuerte, hacerlo más fuerte, construir edificios que te permitieran tener tropas, entrenar a tu general y luego pues usar todos estos recursos pues para hacerle la vida imposible a tus oponentes, ¿no? Capturar sus castillos, derrotar sus ejércitos y mil perrerías más que el juego te permitía. La verdad que fue una gran audacia. Lo que os digo que la apariencia actualizada de Heroes 2 pues lo que hizo es que le añadió muchas cosas nuevas al 1 para que la... No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero muchos de los juegos que vinieron después se convirtieron más o menos en la misma esencia, ¿no? El 2 se basaba en el 3 y el 3 se basaba en el 4 y jugaban un poco con todo esto, una especie de vagancia que todo el mundo había tolerado, ¿no? Pero en este juego, el 2, la verdad que fue una pegada muy fuerte. Sucedió con todos los juegos de aquella época. Del 1 al 2 había como un cambio espectacular. Era como pasar de usar cachiporras a rifles de protones, ¿no? Había como unos cambios increíbles. Y el Heroes 2, pues bueno, fue todo un espectáculo de mejoras y sobre todo se notaba que había muchas cabezas ahí pensantes y muy buen hacer. Luego el precio se hizo muy popular, fue un juego popular de precio, eso yo creo que fue una audacia. Se dice que se vendieron más de medio millón de copias solo durante el 96. Y si pensáis cuánta gente tenía ordenador en aquella época, pues os podéis llevar las manos a la cabeza. Ganó premios y bueno, la verdad que fue un juego muy celebrado. Así que tampoco os quiero poner unas grandes expectativas y que luego lo veáis y digáis, uff, vaya zurullo de juego que nos ha recomendado aquí el Gonzalo. Pero yo creo que estaría bien que le dierais una oportunidad, porque yo me compré un ordenador
un ordenador así pequeño, como una especie de portátil mini, solo para poder jugar a Heroes con la versión .11 de Windows. Y si yo he hecho eso, ahora está la versión de las versiones diferentes que han hecho, ¿no? Con emuladores y tal, pero entonces cuando yo me compré el ordenador, solo lo compré con la finalidad de jugar a Heroes 2. Y que deciros que sigo haciéndolo con gran placer. Así que si yo he hecho eso, vosotros podéis probar Heroes 2 y me contáis qué tal. Lo que hizo el Heroes 2, pues lo que os digo, añadió la facción del Nigromante y el Mago, ¿no? Y que se unían las 4 facciones que existían, que eran el Caballero, el Bárbaro, la Hechicera y el Brujo, si mal no me equivoco, que estaban en el primer juego. O sea que podías elegir entre 6 diferentes castillos y cada castillo tenía pues sus héroes afines y sobre todo pues unidades que eran especiales de cada castillo. Luego las podías combinar y mezclar y todo, ¿no? Y no había ningún problema. Pero cada castillo tenía sus criaturas. La verdad que eso fue... Y lo que os digo, ¿no? Que se podía aprender mitología. Luego, bueno, luego voy a eso. ¿Qué mejoras encontramos en este Heroes 2? Pues fueron los hechizos, que podías lanzar hechizos y tenías unos puntos de magia. Y entonces cada vez que utilizabas un hechizo, pues gastabas esos puntos de magia. Había algunos hechizos que te permitían recuperarlos. Algunos se recuperaban dejando pasar los días. O incluso había unos pozos que los bebías y te curaban la magia, ¿no? Te recuperaban. Luego pues había unos puntos de movimiento, te podías mover a partir de... Tenías una habilidad que se llama logística, que te permitía mover más en tierra. Las habilidades, los héroes tenían habilidades, cada 1000 puntos de experiencia podían elegir una habilidad. No, corregirme, creo que eran 1000 o 1500, pero 1500 seguro. Y podías aprender la Ojo de Águila, que era para copiar hechizos de los demás, logística, para mover más, artillería, para pues cuando asediabas castillos, tus rocas hicieran más daño y atacar más veces. Luego había nigromancia, que cuando matabas a tropas las podías convertir en esqueletos. Y creo que ya está. Y navegación, por supuesto, que era mi favorita, porque me encantaba navegar. Pues sí, porque podías coger un barco y podías navegar, incluso podías atacar otros barcos y asediarlos, hacer un abordaje, ¿no? Así que imaginaos qué maravilla de juego. Luego pues estaba la habilidad de mejorar los castillos, castillo, normalmente cuando empezaba la partida te lo daban así como muy base, pues podías hacer, pues voy a construir un foso para que aparezcan los trolls, voy a hacer unas vallas para atrapar a unicornios, voy a hacer unas casitas en un árbol para que vengan hadas. Y me gustaba mucho, ¿no? La simbología, que tenías que construir edificios a los que esas criaturas quisieran ir, ¿no? A vivir. Y cada semana pues aparecían un número determinado de esas criaturas. Había semanas especiales en las que esas criaturas se doblaban y bueno, era fiesta, claro. Aquello a veces podía definir incluso quién ganaba la partida. Luego pues había objetos de poder, había objetos mágicos repartidos por todo el escenario, no siempre los mismos y no siempre en gran número, pero deciros que los objetos de poder eran muchísimos, o sea, había una cantidad brutal de objetos y claro que algunos de ellos estaban malditos y en vez de ayudarte solo te fastidiaban, pero no lo sabías cuando los conseguías. Al principio decías, oh, es un objeto mágico, wow, y lo adquirías o atacabas otro caballero o otro héroe para conseguirlo y te comías la fava. Entonces, bueno, tenías que chutar al héroe y reclutar a otro pues para quitarte ese objeto maldito de encima. La verdad es que esa idea me encantó y siempre me pareció que muy... Bueno, las horas y las ideas que están puestas en ese juego, yo creo que no son, o sea, es imposible de contar. Porque luego hay una versión de editor del Heroes of Might and Magic, si os que os gusta crear mapas y tal. La versión de editor daba unas opciones, chicos, que no os podéis ni imaginar. Era una auténtica locura. Y había pues eso, de todas formas, de diálogos, crear eventos, crear edificios que tuvieran pues personalidad, que pudieran darte objetos o podían meterte en una batalla, retos, o sea, increíble. Luego que os decía, ¿no? Que la riqueza de escenarios era muy amplia, ¿no? Era amplísima. Podías luchar en el mar, en la nieve, dentro de los castillos, en una mina abandonada,
en un prado, en la tundra, en el desierto, y que cada terreno tenía sus propias cosas. La verdad que eso daba mucho que... Y bueno, y por supuesto había pues obstáculos en el terreno. Había pues muros, había elevaciones, había... De forma que la batalla no siempre era lineal, es decir, no era muevo mi muñeco contra el tuyo y ataco y gano. No, tenías que maniobrar muchas veces con tus soldaditos, porque algunos movían más, otros menos, y entonces tenías que aprovechar pues bueno, los obstáculos de terreno a tu ventaja. Pues eso estaba genial, la verdad que podías jugar mucho con eso. Así que sí, que era un juego mucho de pensar. Yo siempre recordaré la historia que es real de un chico que, bueno, se vio obligado a jugar con hadas, solo le quedaban hadas y gracias a con las hadas ganó. No tenía nada más. Pero como podían volar y atacar y volar y atacar, pues la verdad que fue una jugada maestra. Desde aquí sabes quién eres, te felicito y quiero que sepas que tu hazaña a veces me despierta a mitad de la noche envuelto en sudor y chillo, porque el que estaba enfrentándose a las hadas era yo, con un ejército de jabalíes. Así que, lo que os decía, los editores de PC Gamers nombraron a Heroes of Might and Magic 2, el del año 1996, como el mejor juego de estrategia por turnos. Y bueno, lo encumbraron con muchos premios y fueron muy nominados, ¿no? Sin embargo, aquel año tuvo la mala suerte de competir contra Civilization 2, que se llevó el premio al mejor juego de estrategia de todos los tiempos. No sé si lo habéis jugado, pero bueno, el abuelo Cebolleta que soy os lo va a recomendar. Jugad a Civilization 2 y disfrutad, porque la verdad que es un gran juego. Y que si os gusta la historia y no os queréis calentar la cabeza, pues la verdad que es una forma muy divertida de aprender historia, pues con lo que os decía al principio, ¿no? Sin, sin enfangarse en terminologías muy elevadas, pero aprendiendo el concepto auténtico de lo que la historia significa, ¿no? Y de cualquier cosa. Y luego Command and Conquer, el Red Alert. O sea, el mismo año salieron esos tres juegos que, como os podéis imaginar, fueron los juegos desde la que mayoría de juegos que existen ahora se han desarrollado, ¿no? Lo que os decía, el Heroes of Might and Magic, pues os voy a hablar un poco de las razas que podías elegir y entonces os puedo decir pues todos los que teníamos. A ver, vamos a empezar por el bárbaro, que era mi favorito. El bárbaro era pues, como la fuerza bruta, ¿no? Comenzabas con más fuerza y esto representaba que tu héroe modificaba algunos de los atributos de las criaturas que llevabas. Entonces, si tú llevabas un bárbaro, tus criaturas hacían más daño cuando pegaban, por ejemplo. Y entonces, pues el bárbaro tenía a su disposición lobos, trolls, ogros, cíclopes, goblins y creo que ya está. Entonces, pues bueno, era una ambientación así del desierto y bueno, pues era como una especie de greco, así una especie greco desértica, ¿no? Porque había cíclopes que eran así como muy brutotes. Luego, pues eso, los trolls que vivían debajo de un puente y tiraban piedras y eran muy buenos. Y luego, pues bueno, a mí me gustaba, la verdad, llevar el bárbaro. Tenía más dificultad para aprender magia, pero en cambio, pues era más fuerte. ¿Qué más? Luego venía el mago. El mago, pues bueno, para mí me parecía muy complicado. Las unidades eran muy caras y nunca le vi muy. Pero bueno, era muy complicado, era muy, como decir, muy correoso, ¿no? De luchar contra el mago. Como tiene que ser. El mago pues llevaba golems de acero, llevaba águilas gigantes, llevaba halflings. Os digo esto de memoria, ¿eh? Llevaba los titanes que lanzaban rayos. Nuevamente, si podías llevar un titán en toda la campaña, le dabas con un canto a los dientes porque los titanes eran extremadamente caros, pero el poder de los titanes era imbatible, ¿no? Con uno de ellos. Cuando me acuerdo que llegamos a tener 3 en una campaña y bueno, no había nada que hacer. La gente huye, ¿no? De cuando eres muy fuerte en este juego, la gente no quiere enfrentarse a ti y huyen. Y te piden permiso para huir. La verdad que es interesante eso, ¿eh? Te ahorran ese tiempo de lucha. ¿Qué más había? Y luego pues había archimagos también y sí, creo que estaba ahí.
Sí, los magos llevaban eso. Luego estaba el Warlock, que bueno, esto utilizaba pues eso, criaturas de la antigua Grecia, ¿no? De la mitología, pues que si centauros, las hidras, me encantaban las hidras, el grifo, el minotauro, que estaba en un laberinto, y luego pues los dragones. Llevabas dragones verdes, rojos y negros. Los verdes eran los más comunes y cuando podías hacer los dragones negros, pues bueno, ya era un festival porque los dragones eran inmunes a la magia. Así que eran, para mí, eran los mejores de llevar. Luego pues estaban las hadas del bueno, el reino del bosque, pues llevabas arqueros, llevabas minotauro, perdón, llevabas unicornios, enanos, ¿qué más? Druidas, y la verdad que era muy divertido este ejército. Y tenían una magia muy buena también, y pues eso, tenían como bendiciones y me encantaba. Me encantaban todos, la verdad. Luego estaban los nigromantes, que pues tenían esqueletos, zombies, liche, que yo por ejemplo no sabía que era un liche, no tenía ni idea, hasta que no jugué en este juego, y sí que puedes, cuando luego juegas a Dungeons and Dragons y tal, dices, te sale un liche, ¿no? Y dices, ah, claro, que era como un mago, que es un mago no muerto, wow. Así que me encantaba también, encantaba por 70. ¿Y qué más? Y luego pues estaba el dragón de hueso, que el dragón de hueso pues lo veías y ya te hacías encima porque era muy, muy, muy fuerte. Y creo que también te maldecía, bueno, ya me diréis. ¿Qué más? Luego estaba el caballero, que con los años llegó a ser el que más me gustaba, pero no al principio. Y pues que podías llevar pues, campesinos, caballeros, hombres de armas, piqueros, y luego pues el paladín, que era lo mejor, el paladín a la taza era lo mejor de todo, porque pegaba dos veces y tenía una grandísima resistencia a la magia y tal. Y luego era cruzado, cuando lo hacías cruzado ya, era una pasada. No sé si me dejó alguno. Eh, Hadas, bárbaros, warlock, mago. No, creo que no. Y si me lo he dejado, pues nada. Me sabe muy mal, pero la vida es así. Entonces, pues bueno, el juego ya os digo, os voy poniendo algunas imágenes aquí para que lo veáis. Y nada, lo dicho. ¿Qué más? Versiones en tablero. Han sacado versiones en tablero de este juego. Hay un crowdfunding por ahí. Y la verdad que es muy interesante. Porque sigue la pauta esta hexagonal. Que luego pues ha sido inspiradora o imitada, lo que queráis, hasta la saciedad. Porque bueno, el hexágono es muy visual y es una fórmula que muchos juegos reproducen, ¿no? Eh, Así que bueno, hasta aquí llego hoy. No es una rapacalea muy grande, muy larga, pero sí que espero que haber sido entretenida y que, bueno, pues le deis una oportunidad a esta pequeña joyita que es Heroes of Might and Magic 2. Si queréis jugar al 1, por mí encantado. Yo dejé de jugar al 3, o sea, no entré ya en ningún otro porque vi que la esencia no era la misma y intentaron como reproducir la misma idea, pero a mi entender no lo consiguieron. Así que bien, si tienes algún tema para la rapacalia que te interese, o bueno, simplemente quieres decir la tuya, pues aquí está, debajo del comentario, y bueno, pues eso, bienvenido, bienvenida. Un placer. Y hasta aquí el tiempo de hoy, pero espero verte pronto de nuevo. Si en esas noches largas, si mientras paseas por una playa hermosa te apetece escucharme, aquí me encontrarás. Te guardo el sofá y no hace falta que avises, habrá pastel. Y si no te gusta, pues se lo damos al gato. La dama te guarde. Rapapiella.